Buenas noches para todos, bendiciones. Tres. Pastor, justamente me traen a mí ahora en estos minutos las copias que hice hacer Ok, hija. y hay 27 nada más y no están Ok. completas. Listo, hija. Yo bajo mañana el libro de noche. Ten- Vamos hoy en nuestro altar, Tengo la introducción. en nuestra escuela para discípulos, Bueno, en Yeshiva. Hoy es miércoles Yeshiva o miércoles de escuela de discípulos. Vamos a leer todos la escritura, así como lo hicimos en una ocasión. Entonces le pido a todos que tengan su Biblia en mano. Yo voy diciendo el texto para que los demás escuchen. Y como lo hicimos en una ocasión, yo le voy dando entrada a cada persona para que, por favor, siga. Entonces empiezo yo y luego le paso la voz a Neil. Ahí Neil me imagino que está con Astrid. Entonces Neil se lo pasa a Astrid. Luego Neil se lo pasa a Gina. ¿Cuántos están contigo, Gina? ¿Estás con tus discípulos, con tus hijos? No, están conectados, Paz. Yo estoy sola. Ok, listo. Entonces cada quien se encarga de conectarse y leer el texto bíblico que le corresponde. Vamos todos a Primera de Juan, capítulo 3, todos. Primera de Juan, capítulo 3, como lo hicimos hace 15 días. Estén atentos, silencio, nadie interrumpe. Y en la medida que yo le vaya diciendo, usted se une a la lectura. Cuando yo hago una interrupción, prestamos atención a lo que se está hablando. O si yo le pregunto, usted me responde. ¿Ok? Por eso la persona que está leyendo se va a encargar de prestar mucha atención. Todos en silencio. ¿Ok? primero de Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a hablar hoy de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? ¿Ok? Vamos a ver realmente quiénes están siguiendo a Cristo, a Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Neil, 3 y 4. Paz es primera de Juan, ¿qué? 3. Primera de Juan, todos atentos, concentraditos en silencio. Por eso se hace este proceso, o lo hacemos de esta manera para que aprendamos a prestar atención, estemos concentrados, todos leamos. Gina, ¿estás con los niños? Sí, o ya están descansando los niños. Están haciendo clase de inglés. Bueno, Ok, ya, primera de Juan, ¿qué paz? primera de Qué Juan 3, pena. Primera de Juan 3. y vuelvo a empezar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre 4. para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esa esperanza, ¿qué tiene que hacer? Purificarse. Está hablando que los que son hijos de Dios, en algún momento vamos a ser igual que Él, pero en el momento no lo somos. La falsa doctrina que ya somos iguales a Dios, que tenemos el ADN de Cristo, eso es falso, eso no es correcto, eso no está en la Biblia. Pero se dice que cuando estemos con Él, seremos tal y cual Él es. Pero dice, pero aquellos que tienen esa esperanza, o aquellos que saben que van para la vida eterna, ¿qué tienen que hacer? Purificarse. ¿Qué tenemos que hacer todos? Purificar. Purificar. 4, Neil.
4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión. ¿Qué es el pecado, hermanos? Tras Hace la maldad. los mandamientos de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir Maldad. lo que está aquí. Escúcheme, la Biblia dice, pecado es transgredir lo que está aquí escrito. Vuelve y léalo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es infringir lo que Dios escribió aquí. Ah, que esto me gusta, que esto no. ¿Qué tan lindo esto? Que esto no. Que estas palabras de bendición son para el pueblo judío. Ah, pero los mandamientos no. A veces tomamos de la Biblia lo que nos conviene. No, la palabra es una sola desde Génesis a Apocalipsis, lo dice la Escritura. Entonces, si transgredimos la palabra de Dios, a eso se le llama pecar. 5, Astrid. Dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestro pecado y él no tiene pecado. 6. Sí, Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto ni lo ha conocido. los que han conocido a Cristo o conocen a Cristo o son de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Diga conmigo, no practicamos el pecado. No podemos permitirnos de practicar el pecado. Gracias. Siga, Elena. El 6. 6 y Todo 7. todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Si somos de Cristo y si realmente le entregamos nuestra vida a Cristo, dice el Nuevo Testamento, dice la Escritura, no nos podemos dar el lujo de pecar. ¿Qué es pecar? Transgredir la ley. ¿Qué dice la ley? Honra padre y madre, no mires la vecina, deje la avaricia, no sea ladrón, no sea mentiroso, no dañe el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo hermoso que Dios le dio. ¿Cómo daña el cuerpo? Cuando traga de más, cuando come de más, cuando mete vicios, alcohol, cigarrillo, sustancias psicoactivas, cuando tiene sexo fuera del matrimonio. ¿De qué más se contamina el cuerpo? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, cuando no hacemos ejercicio, cuando hacemos pereza, etc. Si hablamos de pecado, hay muchos pecados que la Biblia nombra, que a veces desconocemos porque no leemos la palabra de Dios. Entonces, si queremos realmente cumplir lo que el Señor dice u obedecer lo que el Señor dice, pues tenemos que ir a la Escritura, a la palabra de Dios. El 8, María Julia. 8 y 9. Ya te digo, Gina, no te preocupes. 8 y 9, Bien. María Julia. Bien. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha vencido el Hijo de Dios, para deshacer los hechos por el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es el Hijo de Dios. ¿Hasta el 9? Sí, hija, la simiente es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando somos de Cristo o le entregamos nuestra vida a Cristo, no se nos está permitido pecar. Por ahí algunos, uy, no, es que Dios me bendice. Algunos se están robando y se echan la bendición. Algunos se van para la casa a robar a la familia y le piden ayuda a Dios, etc. No. El que es de Cristo no tiene derecho a pecar. Dice que el
que practica el pecado es del diablo. Lo dice la Biblia. A ver. Joana Mora. Yo le En digo, esto, yo le digo a Joana, Joana, vamos a jugar básquetbol. Dice Joana, vamos. Pregunta, ¿Joana es basquetbolista o está jugando no. básquetbol? Estoy jugando nomás porque no soy profesional. Ah, bueno. No. Pero si llamamos a Jordan, ¿él es un jugador experto practicante o un jugador que apenas va a empezar a jugar? Un experto. ¿Sí ve la diferencia entre practicar y no practicar? Cualquiera de nosotros puede caer en pecado. Nadie está exento de caer. María Julia me sacó el mal genio. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Carolina me cae gorda. Dice la Biblia que ame al hermano, ¿cierto? Gina me sacó el mal genio. En fin, yo me puedo enojar. Otra cosa es que yo me la pasé brava toda hora. ¿Cierto? Que yo me chupe un limón y el limón se seque. Que a veces nuestra actitud es más de practicar el pecado. La vecina pasó muy bonita. Ay, se me fueron los ojos con la vecina. Otra cosa es que yo me pasé viendo a las vecinas a toda hora. Una cosa es practicar. Otra cosa es cuando caemos ¿cómo dijera? Por nuestra debilidad, por nuestros deseos, nuestra humanidad. Pero el que practica, como dijo Joana, ya es experto, ya es profesional en pecar. Hay gente que es profesional robando, hay gente que es profesional adúltera, hay gente que es profesional mintiendo, hay gente que es profesional comiendo de gula, hay gente que es profesional teniendo malos pensamientos, mentirosa, etc. No, una cosa es practicar. Por eso dice la verdad que el que practica el pecado es del diablo. Joana, versículo 10 y 11. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué nos dice la escritura entonces? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y cómo se manifiestan los hijos del diablo? Dice, el que no hace justicia. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesús. Entonces, el que imita a Jesús hace lo justo. ¿O qué es justicia? La Biblia dice que justicia es guardar los mandamientos. Esto que está aquí, guardar la palabra. Dice, ser justo es guardar la palabra. Entonces, ¿quiénes son justos? Los que guardan la palabra. ¿Sí? Pero guardar la palabra me hace amar a mi hermano. ¿Ok? Versículo 12. Gina, 12 y 13. Amén. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se le haga raro si usted hace lo bueno y todo el mundo se choca con usted. Cuando usted es una persona íntegra, disciplinada, de santidad, de fidelidad, pues a usted le va a caer mal a todo el mundo. Desafortunadamente a veces la gente dice, ay, tan lambón, ¿qué otras palabras podemos usar? A ver, Joana, Neil, Carolina, ¿qué palabras podemos usar cuando usted es una persona fiel? La gente lo va a ver mal, lo va a tildar mal. Aleluya. Ay, sí, tan aleluya, ay, no, pues tan aleluya, fanático, legalista, en fin. La escritura nos dice que aún Caín mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él ya por naturaleza era malo. Su naturaleza era de maldad. ¿Quién sigue? Catherine. 14 y 15. Dice, sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Mire, en el Antiguo Testamento, supuestamente,
Matar a otro era asesinato. O matar a otro se pagaba con la muerte. En el Nuevo Testamento es más delicado. Los mandamientos en el Nuevo Testamento, gracias amor, los mandamientos en el Nuevo Testamento son más delicados que en el Antiguo Testamento. Dice que por el solo hecho de usted aborrecer o hacer a un lado a su hermano, usted ya es un asesino. Ahí lo dice, lo acabamos de leer, ¿o no? Aborrecer al hermano es peor que un asesino. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Lo dice la Biblia o no? Es que es más que, ¿cuáles son más los mandamientos del Antiguo Testamento o los mandamientos del Nuevo? ¿Sí ve? Los mandamientos del Nuevo Testamento son más delicados. En el Antiguo Testamento usted no ve a nadie que haya muerto por robarle a Dios. En el Nuevo Testamento sí, cuando Ananías y Zafira robaron a Dios, cayeron fulminantes. En el Antiguo Testamento ¿En el Nuevo o en el Viejo? ¿Cómo, hija? ¿En el Nuevo o en el Viejo? En el Viejo no hay ni uno. El de Ananías. Sí, en cambio en el Nuevo, Ananías y Zafira, que son del Nuevo Testamento, con los discípulos de Jesús, por haber robado murieron. Ah, sí. ¿Ves? Sí, con los En discípulos el de Antiguo Jesús. Testamento, usted caía en el acto de adulterio y lo cogían a piedra. Sí. En el Nuevo Testamento, usted solamente mirando ya es adúltero. ¿Sí ves? En el Antiguo Testamento, usted debía honrar a papá y mamá. En el Nuevo Testamento, el solo hecho de desobedecerlos ya es deshonrarlos. De solamente desobedecerlos. Y si miramos los mandamientos, en el Nuevo Testamento son más delicados y dice así literal, son más gravosos. Así se ve. Son más graves los mandamientos en el Nuevo Testamento. Que la gente dice, no, que es que eso es del Antiguo Testamento. No, eso es delicadísimo. La palabra de Dios es una sola. Y ya vamos a ver por qué es delicado. ¿Dónde quedamos? 16. Vamos con... Allá con... Es el paisa y luego los muchachos. Cada quien lo va siguiendo. Hágale, hijo. Paisa. 16 y 17. Cada uno de a dos. A ver, en voz alta. No lo escuchamos, hijo. Hágale, hable ahí, hable ahí. Hable a ver si lo escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora, hágale, hijo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí estoy hablando. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Muy bien, siga, al que pase la Biblia a otro. 18. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que pertenecemos a la verdad y tendremos la conciencia tranquila ante Dios. Muy bien, siga, 19. 19. 20, perdón. No, 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, pues corazón nos reprende mayor que nuestro corazón, confianza tenemos en Dios. Muy bien, 21, siga. David. No, 22. ¿Quién sigue, hijos? Hable fuerte, hijo. Le quitó el micrófono, silenció el micrófono. Ya listo. Eso. Prosigo, mi pastor. Por favor. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios
y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Siguiente. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el hombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él Él lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si usted se da cuenta, gracias, el que guarda sus mandamientos está en Dios. El que no guarda sus mandamientos, según la Escritura, no está. Y el que guarda sus mandamientos se aleja del pecado. Repítalo conmigo. El que guarda sus mandamientos se aleja del pecado. Ahora, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Venga, pues. ¿Listo? Hebreo 10:26. Estamos hablando de los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios se alejan del pecado. Los que son hijos de Dios guardan los mandamientos, y lo dice el Nuevo Testamento. Los que son hijos de Dios no pecan. Los que son hijos de Dios aman a Dios. Los que son hijos de Dios aman al hermano. ¿Listo? Hebreos 10:26, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén. Bueno, volvemos a empezar. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que se oponen a la palabra. Entonces, yo no peco porque cuando yo peco pisoteo la sangre de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Ángel. Si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los hijos que desprecian al Hijo de Dios, y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. ¿Sí ve? El sacrificio de Jesús es para borrar pecados. El sacrificio de Jesús es para perdonar nuestros pecados. Pero cuando uno va y peca otra vez, dice que pisotea la sangre del Cordero. Y viene juicio sobre nuestras vidas. Matías. Hágase acá, papi, porque léalo acá, papi. O venga, mentira, perdón. Lea y yo le pongo el micrófono. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué no puedo pecar? Porque cuando pecamos, el Señor dice: está pisoteando la sangre de mi hijo. 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice acá la Escritura que antes las personas les quitaron hasta sus pertenencias. Se lo voy a leer acá en PDT para que usted me entienda. ¿Cuál leíste tú, mi vida? 32. Eso. Para que entendamos. Papi, haga silencio, por favor.
Hebreos 10:31 en PDT. Es terrible caer en las manos del Dios viviente. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tremendo, ¿no? Las personas de antes les quitaban las pertenencias, los perseguían, los mataban y eran firmes, fieles. Y hoy día nos quitan a nosotros algo. Ay, es que el Señor no está conmigo, es que Dios no es de Dios. Tenemos persecución, no es que Dios no me acompaña, Dios no me escucha. Las cosas no salen como yo quiero. Ah, es que Dios no me apoya, Dios no está conmigo. No, la gente de antes, a pesar de todo, no daba marcha atrás. Dígalo, no dar marcha atrás. Les quitaban todo. Bendito Dios Padre. Claribel, 34 y 35. ¿Qué se hizo, ¿Cuál Claribel? pasa? No, pasa, aquí estoy. 34 y 35. Hebreo 10, ¿cierto? Sí, hija. Dice, en la NTV dice, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Tremendo, ¿no? A pesar de firmes, perseverantes, en problemas, en dificultades, en luchas, no puedo dar marcha atrás. ¿Ok? 36 al 39. Amén, mi pastor. Buenas noches. Dice 36. Porque os es necesario la paciencia para que, bien hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Si retrocediere qué? No agradará a mi alma. Yo amo a Dios con todo el corazón, yo canto muy bonito, yo predico fenomenal, pero si retrocedo, no agrado al Señor. Eso lo dice la Escritura. Pero nosotros no somos de los que no, nosotros somos de los que no, ¿qué? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para para preservación del alma. Soy de los que tienen fe para preservar del alma. Los que retroceden no preservan su alma, así que la Biblia lo dice. Se no puede darse el gusto de retroceder. No, que es que estamos en la gracia, entonces ya podemos pecar, vivir a nuestro antojo. Ya Cristo murió por mí. No, Señor. Los que son de Cristo, dice que han crucificado sus delitos, sus pecados, sus pasiones. Los que son de Cristo no dan marcha atrás. Repita conmigo, no doy marcha atrás. Dígalo, no doy marcha atrás. Repítalo 1000 veces. No doy marcha atrás, no doy marcha atrás, no doy marcha atrás, no doy marcha atrás, no doy marcha atrás. Tenemos que fortalecernos en la fe, siempre en la fe, siempre en la fe, siempre en la fe. Amén. Ahora vámonos todos para Romanos 6. Romanos capítulo 6. ¿6 qué es? 6. Romanos 6. Sí. Sí, aquí cambian las versiones. Vea cómo, miren lo fácil que hacen las versiones hoy día. Aquí Romanos 6 en la 60 dice, muertos al pecado
Y en la nueva traducción viviente dice, No, vivimos. traducción lenguaje actual. ¿Qué dice? Traducción. Dice más bonito, dice más lindo. ¿Cómo Vivimos es? gracias a Cristo. Vivimos gracias a Cristo. ¿Qué le suena a usted más difícil? ¿Vivir gracias a Cristo o que debo morir al pecado? Pues la gente dice, no, vivimos gracias a Cristo. Pero morir al pecado, Y acá dice, en la Biblia dice, en el vean, bautismo nos unimos a Cristo. en el bautismo, bautismo significa sepultar. Bueno, Nos unimos a vamos. Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vuélvalo a leer, Gina y compañía. ¿Quiénes están con Gina? El primero. Que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. El 2 En también ninguna mío. manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien. En casa 1, léalo. Activa el micrófono, eso, mijo. Ahí los tres, que no sé con quiénes más estén. En voz alta y despacio, no estamos corriendo. A ver. Vamos en el 3. Vamos en el 3, ¿pa, cierto? Sí, mijo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El cuarto es, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Pues, ¿para qué nos bautizamos entonces? Para hacer morir nuestra naturaleza humana. Ahorita que tenemos los bautizos el 27 y 28 de septiembre, nos vamos a bautizar no por ir al río, no por bañarnos rico, no por ir a pasear, no por ir a pasear, no, porque es un acto de fe que muestra mi obediencia y renunciar al pecado. Siga leyendo, casa 1. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, ¿también participaremos de su nueva vida? Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros murimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Pregunta. Cuando yo me bautizo, ¿a qué estoy obligado entonces? A morir al viejo hombre. Excelente. A morir a mi vieja naturaleza. Porque el dicho es, no, ya Cristo murió por mí, yo me lavé con su sangre, ya estoy libre. No, tenemos que renunciar a esa naturaleza pecaminosa y dañina. ¿Ok? ¿Dónde quedamos? ¿Qué versículo? Me perdí. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado en pecado. ¿Y el 8? El 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Ah, bueno. ¿Cuál es la condición para vivir con Él? Creer en Él. Morir a nuestro pecado. Amén. El versículo 9, María Julia. 9 y 10, María Julia. Bien. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. ¿Y el ¿Leo de 11? nuevo? El 11, ¿le dice el 11?
Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, Ay, ay, ay. pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. ¿Cómo nos tenemos que considerar ante el pecado? Muertos. ¿Listo? Carolina, versículo 12 y 13. Y vivos para Cristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo. Perdón, ¿qué? Mortal. Uy, no, ¿cómo así? No me digas esas cosas, pastora. Profeta, no me digas esas cosas. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen Amén. ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. Y el último, el 14. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. ¿Cómo así que no estoy sujeto a la ley? Antes estábamos sujetos que moríamos inmediatos. Ah, que pillamos a Franco mirando a la vecina. Tirémosle piedra, esta es la oportunidad que yo tenía. No, ya no estamos sujetos a esas normas. Pero si pecamos, ya estamos condenados a una eternidad sin Cristo. No, que antes el que mató al hermano, que lo maten. El que robó, que le mochen la mano. Esas eran las normas antes. Ya no estamos bajo esas leyes, sino que estamos bajo el generoso amor de Dios. Pero eso va a demostrar en la eternidad si sí o no eres hijo de Dios cuando llegue el día del juicio. Yo viví a mi manera, viví a mi antojo. Dios nos dio la oportunidad, nos dio su favor y vivimos como quisimos. ¿Podemos pecar? No podemos. ¿Podemos caer? Es muy posible que caigamos. Lo que no debemos es practicar el pecado constantemente. Amén. Así que vamos a quitar de nuestra mente la costumbre de que no, que es que yo ya estoy en Cristo y que todo bien y que todo chévere, que Él me lavó con su sangre. No, el que es de Cristo no puede pecar. El que es de Cristo, como dijo Neil, se purifica a sí mismo. El que es de Cristo no sigue la corriente de este mundo. El que es de Cristo persevera y persevera en su palabra. Amén. A ver, 4 reflexiones. Mentiras, 5. 5, 4. Bueno, primera reflexión, María Julia, te escuchamos, hija. De lo que se habló hoy. Pastora María Julia. No entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que estuve distraída, por favor. Hágase una reflexión de lo que hablamos hoy, hija. Bueno, que tenemos que ser muertos en el pecado, ¿no? Que no podemos andar como si fuésemos uno más del mundo. Tener que saber que estamos que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y saber que por entre medio de ellos somos libres del pecado. Que podemos caer, pero no podemos permanecer en el pecado. Creo que es así, ¿no? Muy bien, hija, excelente, gracias. Sí, está bien. Pastora Charo. Bueno, a mí algo que me quedó de reflexión es el versículo donde leíamos que cuando volvemos como a esa vieja naturaleza o cuando tenemos en poco el sacrificio de Jesús, pisoteamos la sangre de Jesucristo. Y a veces no somos conscientes y nos dejamos nublar, llevar por nuestros deseos, por nuestra concupiscencia. Entonces lo que decía el pastor, el purificarse día a día para que sea el Espíritu Santo guardándonos de no caer y sobre todo de ser muy conscientes de lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y bueno, sabemos que el sacrificio de Jesús es un precio inigualable
Y bueno, que podamos tener como siempre presente que cuando fallamos no le estamos fallando solamente a nuestro prójimo, sino a Dios y al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Amén, muchas gracias. Pastor Astrid, por favor. Está bueno esto. Activa el Muy micrófono, bueno. Pastor Astrid. Es que no me dejaba abrir ya, mi paz. Pues la reflexión es que nosotros como seres humanos conocedores de la palabra tenemos muy en claro que nos demanda Dios, pero cuando somos necios nos dejamos dominar por la carne y si pecamos no somos conocedores realmente de Dios, conocemos de su palabra, mas no conocemos realmente el amor y todo lo que Él nos puede ofrecer y todo el sacrificio que Él hizo, lo estamos rechazando. Entonces, si conocemos, también debemos amar a Dios y seguir sus leyes, sus normas, sus mandamientos como es, ¿sí? Entonces, pues la reflexión es que no solamente decimos aquí, debemos ser conocedores y oidores, también debemos ser hacedores de su palabra. Muy bien, gracias, hija. Pastor Neil, por favor. Paz está, Ok, siguió no maluquito. sé, no, Ok. mire, quedó privado porque lo acabaron de inyectar. Ay, qué pecado. Bueno, Sí, está muy, tiene hasta fiebre. gracias. La pastora Gina, por favor, hija. Amén, gracias. Bueno, de las reflexiones, me impresiona que el Señor con su amor nos dice que nosotros debemos morir al pecado, pero también es muy claro y enfático cuando dice que si nosotros estamos practicando el pecado, somos hijos de Satanás. Ay, ay. Lo dice en primera de Juan, sí señor. Ujú. En primera de Juan 3 dice que 10 dice que seremos hijos del maligno, pero queremos recibir bendiciones de Dios, Padre Celestial. Entonces es bien delicado porque todos los días vamos a estar siendo perseguidos por nuestro pasado para que volvamos a recaer en el pecado y seamos repetitivos en eso. Pero tenemos que recordar es que, como decía la pastora Sharon, que nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo, sino más bien lavarnos y aceptar ese derramamiento de sangre que hubo por amor a nosotros y avanzar de la mano de Él, que sabemos que no es fácil porque el enemigo está ahí, pero que nosotros sí estamos constantemente con el Padre pidiendo y clamando, Él nos va a dar esa fortaleza. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Ahora, para terminar, Pastor Ángel. Pues principalmente que muchas veces nosotros nos dejamos estancar por el pecado y en vez de encontrar o aceptar la salvación que hizo Cristo por medio de la cruz, como ya lo han repetido muchas veces, preferimos pasar por alto lo que Jesús hizo y preferimos vivir muchas veces en el pecado estancándonos. Como decía la pastora Gina, preferimos muchas veces siendo conscientes ser hijos del diablo en vez de caminar la palabra y ya nosotros siendo conocedores de la palabra. Entonces, la reflexión que nos deja este pasaje el día de hoy es como: despierten, no se les olvide que si ustedes son hacedores de maldad, pertenecen a Satanás, pertenecen al diablo. Entonces es hora de que empiecen a caminar según la palabra les dice, según Jesús les informó, y no se les olvide que hubo un hombre que perdonó todos sus pecados. Así que ya, eso es todo. Bien, vamos a hablar todos. Amado Rey, Padre, en esta hora te rogamos que esta tu palabra quede guardada, sellada en lo profundo de nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, que sea tu Santo Espíritu quien nos contriste y nos redarguye, que seas tú día a día dándonos la fortaleza para transformar nuestra vida conforme nos enseñas en tu palabra, que nos ayudes para no retroceder, para no mirar atrás, para no caer en los pecados que antes teníamos, que nos dé la fortaleza, Espíritu Santo, porque el adversario está como león rugiente mirando a quién devorar, cada día manda dardos de fuego. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a no ser practicantes del pecado, sino que nos ayudes a guardarnos para ti, Señor. Ruego por cada persona que está viendo este mensaje en esta hora,
que está conectado en esta hora, que guardes su vida, que nos ayudes a perseverar hasta el final, que nos ayudes a guardar nuestras vidas, que nos ayudes a guardarnos para ti, Señor, y que en tu bondad nos cobijes con tu presencia y traigas bendición, cuidado, protección y sustento sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, pido por cada hogar de cada persona que está viendo ahora, por cada familia aquí representada, que entres a cada hogar, que entres a cada casa con paz, con armonía, con gozo, con bendición del cielo y de la tierra, Señor. Que el que esté enfermo, Señor, tú le sanes. Que el que esté cautivo por el pecado, tú le libertes. Que el que esté cautivo por alguna enfermedad o algún demonio, tú le libertes. Y que por el poder de tu Espíritu nos ayudes a conocerte, a amarte y a temerte cada día más. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén. Ustedes ya saben, próximo miércoles, ya saben, todos los miércoles es Yeshiva, Escuela para Discípulos. Voy a subir el video, si lo puedo subir ahorita lo subo de una vez, para que se lo compartan a sus discípulos o a sus equipos, ¿ok? Chao, chao, bendiciones. Amén, bendiciones. Amén.